¿Cuál es la mayor virtud de los deportistas de élite? ¿No será la templanza? Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy terminamos con la serie de programas en la que hemos ido desgranando las diversas virtudes que componen el fruto del Espíritu Santo. Hablaremos sobre la templanza, una cualidad poco frecuente en nuestros días, pero que cuando la vemos la admiramos. Y para tratar este tema tenemos con nosotros de nuevo a Pedro Arbalat y a su esposa Antonia Jiménez, que son pastores de la Iglesia Evangélica en Talavera de la Reina, Toledo. Hola de nuevo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, muy bienvenidos Antonia y Pedro. Gracias por colaborar en este programa. Como decía Beni, estamos terminando con este fruto del Espíritu. Hemos ido tocando todos los elementos y hoy toca el último, la templanza. ¿Tiene menos valor por ser el último? No, yo diría que no. Precisamente cuando se habla de los frutos del Espíritu, muchos de esos frutos, el amor, la paciencia, el gozo, etcétera, etcétera, tienen que ver directamente con relaciones personales. Y yo pienso que la templanza o el dominio propio, que también es una de las traducciones que hay, es algo absolutamente imprescindible. Si no hay dominio propio, en las relaciones personales es difícil que se puedan mantener. Todos sabemos que a veces uno dice cosas que pueden ofender a otro y si el otro no practica este don de la templanza, difícilmente podemos mantener las relaciones personales. Así que para mí la templanza es casi la culminación de toda esa secuencia de frutos del Espíritu, ¿verdad? Y no podemos decir que por ser el último sea menos importante, ¿no? Es todo el paquete, tiene el valor. Sí, exactamente, todo el paquete, por supuesto. Además, en la palabra de Dios no hay nada que tenga menos valor que otras cosas, ¿no? Partimos de esa premisa. Pero definitivamente yo creo que la templanza es absolutamente imprescindible. Como que se complementan, ¿no? Unos con otros. Sí. Templanza es una palabra que usamos bien poco. Yo creo que habrá gente que no sepa ni lo que significa. Por eso, ¿podemos ahondar un poquito más en el significado de lo que es la templanza? La templanza es control de tus emociones, control de tu carácter, ¿no? Hay personas que son muy impulsivas y te hacen cualquier cosa y enseguida saltas, ¿no? Entonces, templanza tiene que ver eso con control, dominio propio. Las circunstancias que estamos viviendo últimamente, hay muchas personas que están irritables, no es porque quieren, sino por sus circunstancias personales. Entonces, templanza tiene que ver con eso, pensar antes de hablar lo que decimos, ¿no? Y es muy difícil a veces encontrar personas con ese temple, esa tranquilidad, ¿no? Nos dicen cualquier cosa o incluso nos miran mal y nosotros enseguida saltamos o explotamos, ¿no? Entonces, todo lo contrario a eso es la templanza, ¿no? Tenemos que ser personas, como dice la Biblia, la palabra de Dios, tranquilos, con dominio propio, y entonces es parte de ello, ¿no? Eso. Fijaos que la templanza puede llegar hasta escandalizar. Hay un ejemplo en la Biblia y vemos que Pablo, cuando está hablando al gobernador Félix, lo podemos ver en Hechos, en el libro de Hechos, el capítulo 24, dice que éste se espantó. ¿Por qué? Bueno, yo creo que se espantó por la definición que Pablo dio, ¿verdad? Pablo dice que estaba disertando sobre la justicia, el dominio propio y, en tercer lugar, sobre el juicio venidero. Y precisamente esos tres elementos me imagino yo que fue lo que sorprendieron a ese gobernador. Félix era conocido por sus corruptelas, precisamente, ¿verdad? Era un hombre que de moral muy poca o ninguna. Y él, en los términos que Pablo hablaba de justicia, este hombre era la antítesis de lo que Pablo estaba diciendo. Pero es que luego, cuando habla de dominio propio, y precisamente volvemos a esto de la templanza, ¿verdad? El control de las emociones, parece que la palabra del griego por la que traducimos templanza conlleva cierto tipo de represión, cierto tipo de control.
emocional, ¿verdad? De reprimir ciertas emociones que tienen que ver con las pasiones, con la sensualidad, etcétera, etcétera. Una vez más, Félix daba rienda suelta a todo eso. Entre otras cosas, vivía en adulterio, ¿verdad? Y yo pienso que lo que realmente le sorprendió fue la tercera parte, cuando Pablo dice vendrá un juicio, es decir, tendremos que dar cuentas. Tendremos que dar cuentas de lo que hacemos. Y en ese momento el hombre dice, bueno, ya no quiero escuchar más, ¿no? Así que me reaccionó. Sí, me parece como muy lógico la escena que ocurrió ahí, ¿verdad? Sí, además estamos viviendo tiempos también donde se ve mucha corrupción dentro del mundo de la política. Supongo que debe tener un político mucha templanza cuando tiene la posibilidad de meter la mano en la bolsa, ¿no? Y de corromperse porque ahí está el dinero y se lo puede llevar sin que nadie, en principio, nadie se entere. Sí. Hay que tener templanza para decir, no, no, este dinero no es mío y lo voy a dejar ahí para que se use para el fin que se ha donado o para el fin que esté, ¿no? Entonces se echa de menos hoy en día también, y lo de Félix parece que también sigue habiendo desgraciadamente muchas personas que ante la posibilidad de no controlarse, pues cometen cualquier tipo de corrupción, ¿no? Pero también es interesante que a veces estas personas, cuando son denunciadas, reaccionan con espanto, pero luego también la sociedad en su conjunto valoramos mucho a los atletas que tienen ese dominio propio y que son capaces de ganar medallas, ¿no? Pasamos o del espanto al aplauso, ¿no? Sí. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, es que es completamente en un sentido diferente, porque lo que tiene que ver con sacrificio, en este caso personal de entrenamiento, y entonces es algo personal que tiene que ver contigo y tienes una meta, ¿no? Si te sacrificas entrenando X horas cada día, llegarás a la meta, ¿no? De conseguir un trofeo o de llegar a ser el primero. En cambio, es diferente cuando tiene que ver con algo que nosotros hacemos, en este caso la templanza, por ejemplo, la lengua, ¿no? Muchas veces es parte de nosotros y sin querer ya hablamos, reaccionamos rápido. Entonces es, por decirlo de alguna manera, un sacrificio que tenemos que hacer extra, porque no tiene ningún beneficio en un sentido propio, sino que tiene que ver con relaciones personales. Entonces el atleta sabe que si se sacrifica y entrena mucho va a tener una victoria, ¿no? Un trofeo. En cambio, refrenarte tú en ti, en tu carácter, es diferente. Entonces ahí necesitamos la ayuda de Dios, ¿no? Porque por nosotros mismos muchas cosas no las conseguimos y en este caso no tendríamos templanza porque somos muy propensos a dejarnos llevar por las emociones, por los instintos, las pasiones, ¿no? Sí. Como el resto de virtudes que son fruto del espíritu, el ser humano tiene una capacidad innata para ellas. Pero ¿cuál es la diferencia entre la templanza humana, digamos, que uno puede esforzarse y tal, y la templanza que viene del espíritu? Y yo pienso que el Espíritu Santo trabaja en la vida de las personas para conducirnos a desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. De hecho, la función principal del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. Aquellos que no tienen una relación personal con Cristo, el Espíritu Santo trabaja en sus corazones para que puedan llegar a entender el mensaje del Evangelio. Aquellos que ya tienen esa relación personal, el Espíritu Santo trabaja para que lleguemos a tener el carácter de Cristo. Dicho de otra manera, que pensemos y actuemos y reaccionemos como Cristo lo haría, ¿verdad? Entonces hay una diferencia sustancial entre lo que tiene que ver con la disciplina personal de uno, como decíamos el caso del atleta, ¿verdad?, que se esfuerza para alcanzar una meta, y el trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona para que esta persona sea más como Cristo. De repente uno se da cuenta de cosas que antes hacía y que ahora las hace de otra manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja en tu vida, el Espíritu Santo moldea, transforma. Ese pasaje precioso en el Antiguo Testamento, en la profecía de Jeremías, ¿no?, que nos compara como el barro en las manos del alfarero, ¿verdad? Que el alfarero va moldeando y saca la clase de vasija o de plato o de vaso que el alfarero quiere, ¿no? Y yo entiendo que la obra del Espíritu Santo tiene que ver con eso, con moldear nuestras vidas para que podamos llegar a tener ese carácter de Cristo y seamos más como Cristo. Entonces ahí está la diferencia. ¿Y eso es algo así como magia, que el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros? ¿O cómo actúa? Es decir, ¿qué son los medios que utiliza el Espíritu para forjar en nosotros la templanza? Bueno, es una decisión personal.
O sea, si nosotros no decidimos en nuestro corazón y en nuestra mente que el Espíritu Santo forme parte de nuestro ser, como diríamos que el Señor Jesús entre en nuestro corazón, no puede hacer la obra. Entonces tiene que ver con una relación personal y una decisión personal que tú tomas, ¿no? Para que esto pueda llegar a llevarse a cabo. Es una decisión que luego habrá que hacer también, porque yo me imagino que el Espíritu Santo tiene medios, ¿no?, por los cuales también interviene dentro del ser del cristiano, ¿no? Sí. ¿Qué medios son los que puede utilizar para desarrollar ese fruto en nosotros? Bueno, definitivamente uno de ellos, por no decir el más importante, es la palabra de Dios, ¿no? La lectura de la palabra. Estamos precisamente aquí promocionando eso, claro, ¿verdad? La lectura de la palabra es el medio más importante, por supuesto la oración también, pero leer la palabra, conocerla, meditar en la palabra de Dios es absolutamente crucial. También es una medida de seguridad, porque yo siempre digo, cuando en un sistema religioso la mano del hombre está de por medio, mal asunto, ¿no? Mal asunto. Uno tiene que ceñirse a la palabra y solo la palabra. De hecho, eso es el lema, por decirlo de alguna manera, de la Reforma Protestante, ¿no? La sola escritura, que decían en latín. Y yo pienso que la palabra es fundamental, y cuando uno lee la palabra, el Espíritu Santo te va mostrando, te va transformando. Es una renovación interior que se va produciendo en el corazón de la persona. Pues hemos venido desarrollando estos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Creo que me he dejado la fe. Y si alguien dice, oye, a mí me gustaría que todo eso se manifestara en mi vida, yo quiero más amor, yo quiero más paz, quiero más templanza, ¿qué consejo le daríais? ¿Cuál sería lo que tendrían que hacer? Pues en primer lugar es una decisión que hacemos con nuestro pensamiento, ¿no? Con nuestra mente. Bueno, yo quiero conocer a este Dios que en este caso estamos hablando de la Biblia, entonces es una decisión personal y, como decía Pedro, empezar a leer la Biblia, a buscar y dejar que Dios nos hable, ¿no? Y a partir de ahí nos iremos renovando, y sí, es una decisión personal que nosotros tomamos, ¿no? Entonces, para que Dios pueda trabajar en nuestras vidas, somos nosotros que tenemos que dejarle, ¿no? Yo creo que en primer lugar sería dejar nuestra mente, decir, mira, yo muchas cosas no las entiendo, pero quiero conocerte como el Señor de mi vida, ¿no? Y a partir de ahí sería un crecimiento paulatino. Muy bien. Pues esperamos que muchos que nos están escuchando esta mañana se animen a dar ese paso de confianza, de fe en Dios, ese deseo de conocer a Dios, esa búsqueda, ¿no? Porque vivimos tiempos en los que más bien parece que andamos en otros caminos, ¿no? Y que le buscan en la palabra, porque ahí es donde van a encontrar a ese Espíritu Santo actuando, y que puedan realmente llegar a desarrollar este fruto en sus vidas, que es un regalo de Dios para todo aquel que quiera, ¿no? Así que esperamos que así sea, y muchas gracias, Pedro y Antonia, por acompañarnos. Gracias. Pues sí, terminamos con esta serie del fruto del Espíritu tan interesante, y terminamos también el espacio de hoy. Pero antes tenemos una pregunta que queremos que respondáis en el Facebook de Buenas Noticias TV, y que es la siguiente: ¿qué aporta la templanza a la vida? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y responde, deja tus comentarios. Y antes de despedirnos, queremos animarte a leer la Biblia. Por eso, si no lo tienes todavía, tenemos este Evangelio de San Juan para regalarte. Llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Es un regalo que hacemos como parte de la campaña permanente de promoción de la lectura de la Biblia de las iglesias evangélicas. Y el teléfono, repito, es el 91 743 4400. Y para todos los que formáis parte del Club de Amigos, en esta semana vamos a sortear este libro de Paul Tournier titulado El hombre y su lugar, un libro de la editorial Andamio. Si quieres que sigamos regalando una parte de la Biblia en nuestro programa, hazte parte del Club de Amigos llamándonos al teléfono 91 743 4400. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios. Solo en ti me siento libre, solo en ti se explica el mimbre de mi vida entre tu viento y este mar. Solo en ti mi alma se pierde y confunde azul y verde en el abrazo eterno de tu inmensidad.